Buenas noches a todos. Bueno, estoy encantado de estar aquí, de que Bruno me haya invitado. Ha sido un atraco a mano armada porque yo no soy conferenciante, no me dedico a esto. Entonces él escuchó esta conferencia, que también me obligaron a hacerla en la Biblioteca Pública de Ávila, y bueno, espero que resulte entretenida. A él parece que le entretuvo entonces y esperemos que no se defraude nadie. Vamos a hablar de tebeos. Esto que hoy en día lo puedo decir abiertamente y con orgullo, pues cuando yo empecé a leer tebeos en los años 60, que ya tengo una edad, y en los años 70, pues para un niño estaba bien, pero cuando uno iba creciendo, iba siendo adolescente, pues era algo vergonzante. Leer tebeos cuando uno ya estaba estudiando el bachillerato, estudiando la carrera o después de adulto, pues era algo que no estaba bien visto. Los tebeos siempre han estado denostados hasta hace poco. Era literatura iniciática para niños, para que aprendieran a leer y poco más. Pero creo que la gente que viene aquí a escuchar esto tendrá otro concepto, porque esto ya ha cambiado. Puedo contar con mucho orgullo también, tengo una hija que ahora tiene 28 años, que estudió Bellas Artes. Y dentro de la carrera, dentro de la Universidad de Salamanca, pues hizo el proyecto de fin de grado con un tebeo, con una historieta, con un manga. O sea, podemos decir que ya es una cosa que está ampliamente aceptada. Yo voy a intentar demostrar aquí que los tebeos es una literatura, y es una literatura que no tiene que ver con la literatura, porque hay quien piensa que un tebeo es una manera de ilustrar un texto. Lo que cuenta es el texto, las palabras, y el tebeo lo que hace es ilustrar, hacer más fácil y más amena la lectura, y no es eso, lo voy a intentar demostrar. Tampoco es cine. Hay quien piensa que el tebeo es un cine. El cine es un engaño. El cine son 24 fotogramas por segundo, que son fijos, 24 fotografías. Esas 24 fotografías, cuando las pasan en un segundo, nos da la sensación, el ojo es engañado, el ojo engaña al cerebro y vemos movimiento. Si en una pantalla de cine como esta vemos cómo corre, por ejemplo, una pelota o vuela un avión, esa sensación de movimiento es totalmente falsa. Lo que vemos son un montón de fotografías seguidas que nos hacen creer que es. Y el tebeo, sin embargo, es algo estático, es algo que se ve fijo y que tiene otra entidad. Aquí pasa. Los tebeos, voy a contar una pequeña anécdota personal por no ser muy pesado, y parece que los cuentos entran un poco mejor. Cuando yo era un crío que tenía 7 años, en la época en la que estaba pues yendo a catequesis para preparar la primera comunión, pues iba a misa todos los domingos. Pero en esa época en Ávila nos mandaban a misa y un niño de 7 años se iba solo, fuera de casa. Yo vivía en el Teso, no sé si saben dónde está, y me subía hasta la iglesia de la Santa, y íbamos andando solos. Desde ahí subíamos al Mercado Chico, porque no teníamos límite, podíamos andar por la calle sin problema. Y íbamos a un kiosco. Yo recuerdo que mi madre me daba 3 pesetas de los años 60, y con esas 3 pesetas era para comprar golosinas. Yo descubrí un día que había unos papeles con muchos dibujitos, con muchos colorines, cuando apenas casi sabía leer, estaba aprendiendo a leer, y que eran tebeos. Estos tebeos, que son más o menos estos, el Jaimito, el tebeo, el Dindán, todos estos, cuando yo compré el primero, iba un poco decepcionado, porque digo, me he quedado sin el caramelo, sin el chicle o sin lo que fuera a comprar. Pero cuando lo tuve entre las manos, viví una serie de fantasías, mi mente voló y me apasionó tanto que desde entonces fue cuando empecé a leer. A partir de entonces me enganché a los tebeos, y mi problema no es ese, mi problema es que continué de adulto leyendo tebeos. No hace mucho hacían una publicidad sobre los tebeos diciendo que donde hay un tebeo algún día habrá algún libro. Esto es una prueba de que el tebeo lo consideraban como algo una etapa de aprendizaje de la que había que pasar, como que era algo infantil.
Estos son los nombres que se da a los tebeos en los distintos países y es una prueba de cómo era algo menospreciado. Comic strip es el nombre que se da en Estados Unidos, que se llama tira cómica. Un tebeo voy a demostrar ahora que no tiene por qué ser cómico. Entonces es algo inseguro. Manga, japonés, significa borrajatos, dibujos rápidos, es algo también despectivo. En México los llaman, por ejemplo, monitos. Historieta los llaman en casi toda Latinoamérica. Bande dessinée es francés, significa tira dibujada. No, tampoco es una tira dibujada, puede ser cualquier cosa, no es algo que lo dé una seriedad. Fumetti son humitos, es como lo dicen en Italia. En Italia los humitos, porque los personajes de los tebeos hablan con humitos. Aquí los llamamos bocadillos, que tampoco es nada prestigioso. Cuadriños, cuadritos los llaman en Brasil, y en España una de las denominaciones es tebeo, por el juego de palabras que es te veo, te estoy viendo. ¿Qué es la narrativa gráfica y cómo se lee? Yo lo prefiero llamar narrativa gráfica porque es algo, es una manera de narrar, y quiero ahora demostrar qué es. Esto, por ejemplo, tiene todo lo que estéticamente nos podría decir que es un tebeo, como es la caricatura, los bocadillos, el color, el que es una revista que está publicada en un libro, en una revista, pero esto no es un tebeo, esto es una ilustración. Esta es una ilustración satírica de 1791 que está en el British Museum, y a pesar de todas los signos que podrían decirnos que es un tebeo, vamos, yo defiendo que no lo es, porque para que haya un tebeo tiene que haber una secuencia de dos, por lo menos, dos ilustraciones o dos imágenes que hagan un movimiento, que la escena avance, pero no avance por el texto, sino avance porque entre una imagen y la siguiente ha habido algo que se han saltado, un salto de espacio, del tiempo, un salto en la narrativa con lógica. Esto sería una secuencia de un tebeo. Solo y apartado sería también una ilustración, pero vemos por arriba y vamos, y tiene continuidad. Este es el sulfato atómico de Mortadelo y Filemón, como tiene las mismas características que el dibujo anterior, pero el estar precedido y antecedido de otros dibujos ya no es lo mismo. Y yo lo traigo aquí para ver que, para demostrar que una secuencia de un tebeo no es una foto. Una foto fija es una imagen que está parada, y aquí están ocurriendo cosas. Esta secuencia dura tanto como duran todos los textos que hay, porque no se habla a la vez. Entonces, cuando hay un diálogo, eso provoca que se emplee un tiempo. Entonces, es una sucesión de secuencias lo que hace que el lenguaje narrativo avance. Y entonces una secuencia es algo que no es estático, es algo que tiene movimiento por mucho que se dibuje fijo. Los dibujos luego se ayudan con textos y con convencionalismos. Uno de los convencionalismos son las onomatopeyas. Aquí, por ejemplo, vemos que las zetas es el sonido que convencionalmente está admitido, porque podían ser unas T's o unas M's. Son zetas para señalar que el personaje está durmiendo. Esta es otra demostración de que el texto no es necesario. Aquí lo que narran son las imágenes. Vemos la primera imagen, el señor con la guitarra, que está pensando que va a dar una serenata en una ventana. Se imagina que va a salir su amada, por debajo va a salir el vecino que le va a echar un cubo de agua. Pero a pesar de todo, la amada le echa unas flores y con eso él ya se siente contento. El chiste está en que cuando va a hacer la serenata es el hombre el que le tira las flores y la amada la que le tira el cubo de agua. Este es una historieta de Quino, el autor de Mafalda, y entonces es la demostración de que el texto no es necesario, hay mucha narración gráfica muda. Las onomatopeyas tienen la característica de que tienen corporeidad en el dibujo. Si vemos en el cine, como los sonidos los oímos por las orejas, no los vemos. Aquí los vemos. Y no solamente los vemos, sino que ocupan un espacio.
Aquí cuando se pega el topetazo con la rama hay unas especies de rayos que son convencionalismos, y estos convencionalismos vienen a enriquecer un lenguaje que en sí es mudo, que nosotros lo vemos, pero lo que nos hablan son las palabras y las onomatopeyas. Esto se llama Yellow Kid y es de 1896. Según muchos tratados, que ahora voy a demostrar en la siguiente diapositiva que son totalmente falsos, creen que es el primer cómic que se ha hecho en la historia de la humanidad, porque aquí hay dos secuencias, porque aquí se emplean los bocadillos y porque aquí se emplean la conversación. En total yo he puesto 2 secuencias, pero son 5 secuencias las que hay. En Estados Unidos en el siglo XIX recibieron mucha inmigración de otros países, sobre todo europeos del este de Europa, de Hungría, de Alemania, de Italia, de España menos, y entonces esa gente era casi analfabeta. Entonces estaban las grandes empresas editoriales y se querían atraer lectores a los periódicos dándoles dibujos. Esos dibujos se los daban en unas ilustraciones que ocupaban una página que se llama Gag Panel, y había chistes, había muchas secuencias gráficas que hacía que el reciente migrante quisiera aprender con los dibujos y con las pocas letras que tenían el idioma inglés. Cuando un dibujante acierta a hacer una secuencia, pues ya tenemos el cómic. Esto luego se desarrolla en los periódicos de una manera muy ágil y da nacimiento a los cómics. Pero si vemos, por ejemplo, estas ilustraciones de la Edad Media, del siglo XII, del XV y demás, vemos que los bocadillos no son un invento del siglo XIX. Estos se llamaban filacterias, incluso cuando está el ángel anunciando a la Virgen María, le dice Ave Gratia María, son los textos que hablan los personajes y a veces salen incluso de su propia boca, se ve arriba a la derecha como está saliendo de su propia boca. Las filacterias, todos los elementos que tenían los tebeos existían, y esto es un tebeo en todas las, sin ninguna limitación. Es una Biblia de Carlos el Calvo del siglo IX, del 846, y está en la Biblioteca Nacional de París. Vemos una sucesión de secuencias, como Dios crea a Adán, como de Adán está sacando la costilla y crea a Eva, como Eva está incitando a comer de la manzana, cómo se avergüenzan de que se encuentran desnudos y cómo el ángel les echa del paraíso y se tienen que dedicar a trabajar. Esto en el siglo IX, claro, los americanos no tenían la cultura de haberlo conocido, se hubieran dado cuenta que no habían inventado nada. Es uno de los tebeos más famosos de la historia. Esto es del siglo IX, unos 100 años después del anterior. Lo anterior, de la misma época. Es el tapiz de Bayeux. Es una tela que tiene 70 metros de largo, 50 centímetros de ancho. Está bordado en lana sobre un lienzo de lino y cuenta la conquista normanda de Inglaterra, y está contada con escenas, y las escenas tienen texto. Por mucho que sea tela, esto es un tebeo del siglo IX. Y esto yo creo que sí que lo tienen que conocer. ¿Lo conocen? Esto es el cenotafio de San Vicente, que está en la iglesia de San Vicente en Ávila. Ahora, antes estaba enyesado con yeso y era en blanco y negro, pero cuando han sacado los colores es que dan más la apariencia de tebeo. Humberto Eco, un gran, ha muerto hace como 4 o 5 años, un estudioso de la semiótica, de lo que es la imagen, dijo que esto era el primer tebeo de la historia europea. No es el primer tebeo porque esto es del siglo XII, pero sí que es un tebeo. Se cuenta la historia de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta, y cómo huyen desde Talavera de la Reina Ávila, cómo ahí son sacrificados, y toda la historia está contada con secuencias. En la puerta de San Vicente hay otro tebeo que puede pasar más desapercibido, que es la leyenda de Lázaro y del rico Epulón, que son nada más que 2 imágenes. En una imagen está un banquete de un rico y cómo está Lázaro, que es un pobre, que está al pie de la mesa cogiendo las migas para comer, porque pasa hambre. Luego en la siguiente escena está el resultado, están los 2 muertos
Y claro, el rico va al infierno y el pobre Lázaro está con los ángeles en el cielo. Son dos secuencias, pero el románico en casi todas las catedrales nos está narrando las escenas bíblicas y las está narrando con una secuencia de imágenes, con un tebeo. Esto es las cantigas de Alfonso X el Sabio. Las cantigas son un libro, esto es del siglo XIII, y son canciones. Pero en las páginas paralelas a las canciones están narradas las escenas que cantan las canciones, que son historias de la Virgen María. Vemos las viñetas, vemos el texto, un tebeo. Y esto, que es una sola imagen, que puede parecer que no es un tebeo, es un tebeo. Lo que pasa es que hay que saberlo leer. Se llama el tributo de la moneda. Si vemos, nuestros ojos se dirigen al centro de la imagen y ahí vemos a Jesucristo. Si recuerdan la escena de la Biblia, el recaudador romano que está a la izquierda de Jesucristo le pide que pague los tributos. Y entonces los judíos pensaban, si es el rey de los judíos se tiene que negar a pagar a los romanos, pero como Jesús decía que su reino no era de este mundo, pues le está diciendo a Pedro, que tiene a su derecha, dice: vete al mar y coge un pez. Y si miramos más hacia allá, hacia la derecha, vemos como Pedro está otra vez, el mismo Pedro que está señalándose a sí mismo, es una escena diferente, está cogiendo el pez y sacándole la moneda, y luego el resultado está al otro lado, como Pedro está pagando al recaudador romano. Esto es un tebeo que está narrado en una sola imagen. Estos son 6 cuadros que están en el Instituto de Chicago, y son 6 cuadros de Goya. Tienen 30 por 38 centímetros, son pequeñitos, y Goya, cuando hace esto, no quiere hacer algo estético, no quiere hacer una pintura, quiere narrar algo, y es la captura del bandido Maragato, y es tan gráfico que no es necesario, los pones seguidos y te está narrando la historia de cómo avanza el bandido hacia el fraile le retiene la escopeta, se la quita, le dispara y le atrapa. Esto, vamos, clarísimamente es un tebeo. Ahora ya vamos a entrar a repasar algunos tebeos. Pongo de mi biblioteca porque podría haber elegido otros, pero he elegido algunos que tienen un poco de significación para mí. Y yo creo que todos los vamos a conocer porque son los más clásicos y los más tradicionales. Empiezo con esto que a mí me entretenía cuando yo era un crío, cuando me gastaba las 3 pesetas en los tebeos, y vamos a pasar al primero, que es Asterix. Lo conocemos todos. La revista Pilote, leída en castellano, se crea en 1959 y estaba dirigida a los adolescentes. En principio, en Estados Unidos había tebeo para adultos que estaba en los periódicos, y luego tebeos infantiles, que eran los tebeos de los superhéroes y demás. Pues en Francia sale una revista dirigida para adolescentes. Y hay un magnífico narrador, que es René Goscinny, que es el señor que está de pie, y Uderzo, el de la camisa azul, es el dibujante. Tienen otros personajes juntos, como Lucky Luke, que lo conocerán. Bueno, Lucky Luke es con Morris, con otro dibujante. El gran visir Ibn Nogur, que a lo mejor también lo conocen. Y bueno, son los que crean al héroe galo. Asterix merece una página en la historia de la narrativa gráfica, al menos de la creación europea más internacional y conocida. Ha sido traducida a numerosos idiomas, entre los que están el latín y el griego clásico, porque estaba para adolescentes, los que estaban en el instituto, y porque les podía servir de práctica para aprender a leer estos idiomas, que lenguas muertas. Es una obra de humor con unos guiones muy inteligentes. Ofrece una visión del Imperio Romano que engancha a los adolescentes que se acercan al latín y a la historia antigua. Posee una fina ironía y está plagada de inteligentes juegos de palabras. Comienza con el mismo nombre de los personajes. Uno, por ejemplo, se llama Edad de Piedris. Es un personaje muy viejo.
Otro se llama Orden Alphabetis. Orden Alphabetis es el, no sé si estaba, el pescadero, que se le ve ahí con el cartel en azul, Orden Alphabetis. Está, por ejemplo, Ideafis, que es idea fija, que es el perro. Asura Centurix, estos son juegos de palabras más franceses, que es Assurance to Risk, que es seguros a todo riesgo. Él juega acabando en IX las palabras para, o por ejemplo, Babaorum, que es el campamento romano, que es un pastel al ron, Baba o Rum. Está llena además de gags visuales y de referencias anacrónicas, de cosas actuales que salen en las imágenes. Aparte de las ilusiones a la cultura clásica, juega con los estereotipos de las regiones francesas, viaja mucho, viaja también a Alemania, Italia, viene a España. Fueron publicados 24 álbumes mientras vivió Goscinny y Uderzo, y los guiones, cuando murió Goscinny en el 77, continuó con los guiones Uderzo, y luego cuando Uderzo se retiró en 2013 se siguen publicando todavía. El argumento, bueno, le conoce todo el mundo. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo y toda la Galia está ocupada por el Imperio Romano. Toda la Galia no. Pasamos a Tintín, que también es muy conocido. Yo no sé, si quieren intervenir o interrumpir o preguntar cualquier cosa, lo podemos hacer por hacerlo un poco más ligero. El autor belga más conocido, este es belga, es Georges Remy, que se llamó Hergé. Hergé es Hergé, que es Remy Georges, las iniciales en francés. En 1923 había un periódico católico belga que se llamaba Le XXe siècle, el siglo XX, y tenía un suplemento infantil que era el pequeño 20, Le Petit Vingtième, y ahí es donde nace Tintín. Realiza en total únicamente 23 aventuras entre 1929 y 1976. Las primeras tenían un número irregular de páginas. ¿Perdón? No, dijo que página 8 y 9. Sí, tenían un número irregular de páginas, eran en blanco y negro. ¿Qué pasará? Pues que con el tiempo y con la fama que cogerá el personaje, pues las va a redibujar todas. En principio fue tachado también un poco de racista por la época en la que era, pero él evolucionó y se convirtió en una persona que quiso defender las diferencias culturales. Cuando ya redibuja los álbumes, los hace álbumes que son los que conocemos hoy en día, de 62 páginas. Tintín es una obra magna de la cultura europea y que tiene una gran calidad. No tiene pretensiones elitistas de dirigirse al público más elitista. Aunque son esencialmente de aventuras, también trata temáticas duras, como la droga, el tráfico de esclavos y el enriquecimiento ilícito con el tráfico de armas. Todo menos la sexualidad. Era un autor católico del siglo XX y es el único tema que es tabú para él. En este álbum Tití del Tíbet da un giro y más que una aventura es una especie de reflexión personal sobre el vacío. Él tiene una crisis personal y entonces reflexiona, y es un álbum muy filosófico que da una dimensión de que a través de este lenguaje se puede tratar otros temas que simplemente los serios. Y este es el último de los álbumes, Tintín y los pícaros, que son unos indios de América. Y bueno, da vida a un burgués que es Serafín Lampión, que es un burgués gregario y bueno, tuvo mucho éxito. El estilo de Hergé destaca sobre todo por la honestidad para con el lector, al que no considera menor de edad, lo cual le lleva a documentarse minuciosamente en los países que visita. Comienza con la aventura El Lotus Azul y había sido acusado de que
no tenía rigor sus historias, y a partir de entonces documenta todos los países que viaja muy fielmente. Es reconocido en el mundo sobre todo por lo que se llama la línea blanca. Es un estilo de dibujo en el que dibuja los contornos y lo hace todo muy simple, no recarga, no hay muchas manchas, entonces es un estilo que luego tuvo muchas imitaciones. Aquí vamos a pasar ya al Capitán Trueno. Como decía la canción, haz que gane el bueno. No sé si ¿de quién era? ¿De Asfalto? Me parece que es de Asfalto. El Capitán Trueno es una serie de historias de aventuras y es una de las más famosas del cómic español. Fue creada en 1956 por Víctor Mora y por el dibujante Miguel Ambrosio, que firmará como Ambrós. También llegan a colaborar otros dibujantes, uno de los que destaca es, por ejemplo, Francisco Fuentes Manuel, que se llama Fuentes Man. El protagonista es el Capitán Trueno. Es un caballero español de la Edad Media, en los tiempos de la Tercera Cruzada, en el siglo XIII. Se dedica a recorrer el mundo y busca aventuras en las que ejerce de defensor de la justicia y libertador de los oprimidos. Está acompañado del gordo Goliat y de Crispín, y en ocasiones también de Sigrid, que es su novia. Su novia es de la isla de Thule, es una sueca, y podemos decir que es el primer español que ligó con una sueca. Lo que era una novedad para los años en los que está publicado, antes de que España se abriera al turismo. Víctor Mora Pujadas nació en 1931 y muere en 2016. Tras la guerra civil emigra a Francia con su familia. Con 11 años regresa a Barcelona y trabaja en un montón de oficios. En 1948 le releva a uno de los guionistas de la serie Doctor Niebla, y en 1956 la editorial Bruguera le encarga el personaje del Capitán Trueno, del que se encarga de hacer los guiones. Él era un guionista. Igual que en el cine, el que es el autor es el director, porque es el que dirige la película, y el que escribe los guiones normalmente. El dibujante tan solo es la cámara, la que traduce lo que hace el verdadero autor, que es el guionista. Y la editorial Bruguera funcionaba de una manera como una fábrica. Era la propietaria de los personajes y los autores eran simplemente asalariados. Si faltaba el guionista, los cambiaban, o el dibujante. Víctor Mora fue militante del PSUC. Esto no sé si lo sabe Bruno. Fue militante del PSUC en la clandestinidad, fue detenido, fue encarcelado, estuvo acusado de masonería y de comunismo, y cuando sale de prisión pues vuelve a crear otros personajes como el Jabato, que es un ibero de la época de los romanos. Y la historia es muy parecida a la del Capitán Trueno. Está el valiente Jabato, hay un forzudo y hay que es el cómico, y un joven. Más tarde crea el Corsario de Hierro, que es un navegante español del siglo XVI. Bueno, lo había dejado en Víctor Mora, cuando lo importante son sus dibujos. Ha tenido muchos premios del cómic y también es novelista. Tiene 5 novelas escritas. El Capitán Trueno es la otra cara de la propaganda del franquismo. El franquismo tenía héroes, como vemos aquí un homenaje que ha hecho el dibujante del Capitán Trueno al guerrero del Antifaz. Este era la cara visible del franquismo, el guerrero del Antifaz, o alguien más famoso todavía, Roberto Alcázar y Pedrín, el de Ostras Pedrín. La censura nos llegó a detectar que el Capitán Trueno luchaba contra pequeños dictadores. Y claro, los tiempos eran otros. De la misma forma es uno de los primeros, bueno, esto lo he dicho antes, iba a contar lo de la princesa Sigrid, y la fantasía le lleva a recorrer el mundo en algo muy ucrónico, fuera de la cronología, como es en un globo. Él viaja en globo y viaja desde la Antártida, va a las selvas tropicales.
Vamos a pasar a otro tebeo. No sé si este será más conocido, a lo mejor menos conocido, pero a mí es uno de los que más me ha marcado. Carlos Jiménez nació en 1941 y es uno de los autores españoles de más alta calidad y reconocimiento. Comenzó con historietas para el público juvenil, como de la ciencia ficción, El Príncipe de Rodas, Gringo, Delta 99, Dani Futuro. Estas son de los años 70. Colabora en los dossiers del Mister. Y estas son la primera incursión en lo que es lo que ahora llamamos novela gráfica. Om y Kulao el leproso. Om es una metáfora de la existencia humana. Él ya sale aquí de lo juvenil para meterse con otro tipo de literatura. Y Kulao el leproso es una adaptación de una novela de Jack London. Pero él donde más destaca es cuando trata los temas personales. Los temas personales biográficos, aquí tenemos algunos de ellos. Barrio, que es una continuación de Paracuellos. Los profesionales, que cuenta la vida de los dibujantes en la Barcelona de la época de los años 70, 80, que trabajan para Bruguera y para otras editoriales. Pepe, que es uno de los dibujantes, es una biografía. Y Malos tiempos 36-39, que son 4 libros, 4 historias que cuentan su experiencia durante la Guerra Civil. Paracuellos es una serie costumbrista y la desarrolla a partir de 1975. Y la desarrolla, pero la publica en unas revistas como Muchas Gracias, El Papus o Yes. Los primeros álbumes los publica en el 77 y entre el 77 y el 92 y el 2002 salen todos. Al principio esta Paracuellos no tiene éxito y es en Francia donde se publica, tiene mucho éxito y luego eso repercute en España y se vuelve a publicar aquí. Narra la vida de unos niños de la guerra y narra la experiencia personal que él ha vivido. Los niños que quedaban huérfanos o con precariedad económica porque no los podían mantener los padres, iban a unos sitios que se llamaban hogares del auxilio social. Estos hogares eran varios, uno de ellos estaba en Paracuellos del Jarama y es el que da título a la novela. Bueno, lo llamo novela, lo podemos llamar novela. Desarrolla cada capítulo en muy breves y son anécdotas personales. Él recogió estas anécdotas de su propia experiencia, pero también se reunió con los compañeros que tuvo en estos hogares de auxilio social y les hizo relatar ante una grabadora anécdotas y de todo eso ha sacado la historia completa. Están llenos de ternura, de humor y también de miseria moral. Hay capítulos donde se cuenta el hambre que pasaba, otro donde cuenta lo feliz que era leyendo tebeos y sobre todo los momentos más duros son cuando recibían visitas de los familiares, sobre todo aquellos niños que no tenían familiares que los venían a visitar. Se ve como ese día los visten en guapos y los ponen para que los vean, para dar una impresión falsa porque no era como los querían presentar. Vemos que los dibujos son simples, son esquemáticos, pero están llenos de vida y de fuerza. Es una obra que yo la recomiendo vivamente porque nadie va a salir decepcionado por ella. Este también es otro de los iconos de la literatura europea y creo que también muy conocido. Corto Maltés. Yo voy a hablar aquí la primera de las novelas que se llama La balada del mar salado. Hugo Pratt nació en 1927 y murió hace un montón de años, ya en 1996. Llevó una vida de aventuras que luego traspasaría a lo que es el papel. Pasó su infancia en Venecia, de donde es originario. Se pasó a vivir a Etiopía en 1937. Recordemos que en los años 30 Etiopía era una colonia de Italia. Regresa a Italia en el 43, en plena guerra, y luego en la posguerra se marcha a Argentina. Y es allí donde se hace dibujante. Recorre gran parte de América del Sur, aparte de Argentina, otros países, y vuelve a Italia en el 92. En el 45 colabora con una revista que se llama El As de Pique, y más tarde en otra revista como Misterix, o Cacique Blanco, o Sargento Kirk, con el guión del argentino Westergel,
un novelista argentino, un novelista serio al que se cargó la dictadura de Videla. Es uno de los represaliados que desapareció. Bueno, en 1969 publica Los Escorpiones del Desierto, en 1984 Cato Zulu y en 1985 Tango. Tiene amistad con Milo Manara, otro de los dibujantes clásicos de europeos, y le convierte a él mismo en un personaje. En las aventuras de Giuseppe Berman, pues le convierten a él mismo como un personaje, pasa a ser parte de la narrativa gráfica. Corto Maltés, bueno, esto es de Sargento Kirk. Corto Maltés es un marinero que es mitad gitano español. Nació en Gibraltar, es hijo de una gitana y de un militar inglés que está por allí, y vive a principios del siglo XX una serie de aventuras que tienen un trasfondo social, que son trasunto de la vida viajera que había llevado el mismo Hugo Pratt, que es el autor. Es un icono del cómic e incluso un icono de la cultura europea. El personaje es anarquista, libertario, y puede considerarse uno de los últimos héroes románticos. La balada del mar salado es la aventura en la que nace Corto Maltés y tiene un papel secundario. Aparece en unos piratas y aparece en una balsa con forma de cruz, crucificado un marinero que va a ser este Corto Maltés, al que rescatan. Entonces le rescatan y es un personaje secundario de la novela. Pronto se van a ver inmersos en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Las aventuras nacen en 1913, continúan y se convierte en un corsario para el Imperio Alemán. El relato rompe con la narración clásica y pone en escena a un montón de personajes, diversos personajes, todos con una marcada personalidad. Desde este álbum, Corto Maltés se vuelve protagonista de una interesante saga de aventuras que tiene títulos como Fábula en Venecia o La Casa Dorada de Samarcanda. Pratt se ha convertido en un maestro de muchos dibujantes posteriores, siendo mago del blanco y el negro. Estamos viendo en la mayoría de los dibujantes que he elegido que no son unos preciosistas dibujando, sino que hacen de manera esquemática, porque lo que cuenta no es que el dibujo sea tremendamente bello, sino que la sucesión de esas escenas de las que hablaba al principio pues narre una historia y nos vamos a ver inmersos, a pesar de lo esquemáticos de lo que son los personajes, en esas historias. Y pasamos a otra propuesta, Maus, que también es muy conocida. Maus ha sido alabada por intelectuales de todo el mundo. Fue distinguida con el premio Pulitzer en 1992 y esto ya es un hito. El premio Pulitzer es un premio literario. En un premio literario totalmente serio premian a un tebeo. Y eso eleva al cómic a la categoría de literatura seria. Cierto es, claro, que en Estados Unidos ya tenían un respeto por el cómic, porque en los periódicos, desde el principio, desde que ellos le dan carta de nacimiento al cómic hasta la época actual, se siguen publicando cómics en los periódicos dirigidos a gente adulta. Este es el autor. Art Spiegelman, no lo sabré pronunciar muy bien. A partir de los años 60 y relacionada con la cultura hippie, en la música surge la cultura underground. Esta cultura trata temas completamente adultos, como el sexo, la violencia o las drogas. De este movimiento surge Art Spiegelman, que dirige una revista alternativa que se llama RAV, donde va a publicar Maus también como forma serializada. Entre 1980 y 1991 no surge como una novela, sino como capítulos dentro de esa revista.
Maus es una de las grandes realizaciones de la narrativa gráfica mundial. Está llena de honradez y relata los recuerdos del padre del autor. El padre del autor es un judío que ha vivido el Holocausto y ha vivido los campos de concentración. Entonces trata con un realismo desgarrador, a pesar de la aparente esquematización de los dibujos. Se ve que son dibujos también otra vez como muy simples, como muy duros de ver. Pues a pesar de todo eso está narrando una historia muy dura. Y no busca el realismo, sino busca la agilidad narrativa. Utiliza un truco para que el lector no tenga que pensar demasiado en qué nacionalidades. Las nacionalidades están diferenciadas por animales. Por ejemplo, los judíos son todos ratones, los alemanes son gatos, los polacos, porque están en un campo de concentración polaco, son cerdos, y así está especificando las distintas nacionalidades. Esto consigue que el lector lo pueda seguir de una manera más ágil. El estilo es minimalista, en blanco y negro, con un trazo anguloso y nervioso que recuerda las xilografías, que son los dibujos que se hacen para impresión en madera. Las páginas no repiten la estructura, sino que innova constantemente en la disposición de las viñetas y en el ritmo de la narración. Se trata de un libro que mezcla géneros diversos: las memorias, la biografía y la historia y la ficción. Trata sobre todo dos cosas. El argumento consiste en que Art Spiegelman entrevista a su padre, y estas entrevistas salen narradas dentro del cómic, por lo que es el género autobiográfico y no es autocomplaciente. No está tratando de sacar bien el retrato, sino que se ve el problema de relación, porque pensemos que es un hippie, el padre es una persona que viene del Holocausto. Entonces había problemas generacionales que les lleva a que su trato no sea todo lo que podría haber sido. Y aparte de eso, trata los recuerdos del padre que, tal como se los cuenta, están narrados por capítulos, y es donde trata toda la dureza de los campos de concentración de Alemania y de Polonia, sobre todo. Se combinan los tiempos narrativos, los tiempos antiguos, con los momentos actuales, y se refleja la relación entre el autor y su padre con una sinceridad que no busca el lucimiento. En el recuerdo del pasado muestra las experiencias que le son contadas, comenzando por los años previos a la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor parte de la historia gira en torno de la complicada relación con su padre y a la ausencia de su madre. La madre de Art Spiegelman se suicidó cuando él tenía 20 años, y eso para él fue un trauma muy grande. Y en las revistas que él publicaba del underground hizo esta historieta de la muerte de su madre, un poco para sacarse el sentimiento de culpabilidad que él tenía encima. Esta historieta, que tiene como unas 8 páginas, la incluye entera en el cómic de Maus. Si vemos aquí, por ejemplo, una mano que está dibujada, es porque está dibujada la historieta entera como si él la estuviera leyendo y la estuviera recordando, porque su padre, al hablarle de la época difícil que pasó en Europa, pues le estaba hablando de la historia de su madre, le viene a la memoria, y es un cómic dentro de un cómic. Esto a lo mejor a los jóvenes que hay por aquí lo suena más. Estos son los Watchmen. Si lo pronuncio mal, yo soy más de francés que de inglés. Hay una película de Hollywood. Yo la película de verdad no la he visto y no la quiero ver, porque el cómic es tan fabuloso que me hace innecesario ver la película. Pues lo de la serie lo desconocía. Pero de verdad que el cómic es fabuloso. Si os cae en las manos o tal, aunque lo hayáis visto, este es todavía más raro. Este es Alan Moore. Es un autor que es reconocido a nivel mundial por varias obras. La más famosa de todas no es Watchmen, sino V de Vendetta, que también os sonará, que ha sido muy premiada, y también está en cine, también está.
es la que más fama le dio. Alan Moore también es guionista. Lo que quiere decir, insisto, y perdona que sea pesado con esto, que el guionista es el verdadero autor de la historia. Es el que la imagina y el que le dice al dibujante lo que tiene que poner en cada viñeta. Al dibujante solo le van a pedir que sea eficaz y que ponga en la viñeta lo que ha imaginado el guionista, aunque siempre hay... Esto es un poco negociable. Hay dibujantes que se implican mucho en la historia y le piden nada más el argumento al guionista, y entonces, debemos considerar que entonces es el dibujante el que tiene también parte de guionista. Esta obra se la va a dibujar Dave Gibbons y en ella narra la vida real, esto lo tenemos que poner entre comillas, de unos superhéroes. Los jóvenes conocéis las sagas de superhéroes de la Marvel, que también proceden de tebeos. Pues aquí se hace una saga de superhéroes en la que todos los superhéroes son personas reales que no tienen superpoderes, que luchan contra el crimen con sus propios medios. Salvo uno. Este uno es el Doctor Manhattan, que este sí tiene superpoderes. Y el Doctor Manhattan, los superpoderes que tiene, puede parar el tiempo, puede ir hacia atrás. Entonces hay una especie de reflexión, yo no sé si en la película lo hay, en el cómic lo hay, porque le equiparan al Doctor Manhattan con Dios, porque puede dominar lo que es, puede viajar a planetas, puede ir el tiempo hacia atrás, puede cambiar el futuro. Entonces hay un planteamiento filosófico y es muy interesante. Aunque uno de los personajes que a mí más me gusta es Rorschach, por lo menos, vuelvo a decir también en el tebeo, este no es Rorschach, es el personaje de La Máscara, yo creo que se le tengo que es este, que tiene un tratamiento psicológico muy marcado que bueno, podría dar para una tesis doctoral, porque tiene una personalidad muy marcada. Los personajes de Watchmen están movidos en unas coordenadas temporales paralelas a lo que es la Tierra. No es nuestro mundo actual ni en nuestra Tierra, pero es tan similar que podíamos entenderlo como nuestro mundo actual. El tema de la salvación del mundo es algo que trata, y lo trata también de una manera filosófica. Aborda cuestiones morales sobre también la justificación que tiene unas personas particulares que no están en la institución del Estado para luchar ellos contra el crimen, y ya digo, tiene un planteamiento filosófico muy interesante, pero a mí me gusta más a nivel gráfico, porque a nivel gráfico tiene unos traveling, unos zoom que son muy cinematográficos. Por ejemplo, hay un personaje y alrededor del personaje se va moviendo la cámara y va jugando con los planos. Tiene capítulos en los que solamente hay diálogo, están hablando mucho y sin embargo no se hacen pesados ni aburridos, porque lo que dicen es muy interesante y entonces da una dimensión más a lo que es la narrativa gráfica. Estamos viendo que no solamente la acción es lo que puede contar un tebeo, el tebeo puede contar filosofía y puede contar muchas más cosas. Pero también tiene una mezcla de lenguajes. Esta página, por ejemplo, está en mitad del tebeo. Y es una página que es una revista. Él, entre los capítulos del tebeo, mete fichas policiales de los personajes, mete revistas, mete libros, mete otros tebeos. Entonces hace ahí una amalgama muy ecléctico y con todo eso cuenta la historia. Se sirve de muchos personajes. Yo me gusta comparar a esta serie Watchmen con el Quijote. Y esto parece un atrevimiento, pero bueno, igual que el Quijote era una burla de los caballeros andantes, en Watchmen tenemos también unos caballeros que van a luchar por la justicia. Y además el Quijote ya hizo esto que he dicho que había hecho antes Alan Moore, que era meter materiales diversos dentro de la misma historia. En el Quijote hay muchas narraciones cortas. Por ejemplo, en una de las partes del Quijote hay un personaje que está en una venta y tiene un libro y dice: os voy a leer este libro, y le leen entero. Leen una historia que se sale de la narración. Eso es lo que hace también este
este autor, Alan Moore. Estamos acabando y no quiero acabar sin uno de los personajes, uno de los autores españoles más importantes de los últimos años. Se llama Paco Roca. Paco Roca es un autor muy prolífico, es un valenciano y ha sido premiado con todo. Tiene el Premio Nacional del Cómic en 2008 y una de las cosas que también podemos aportar como que dignifican al cómic es que hay un premio dado por el Ministerio de Cultura que se llama Premio Nacional del Cómic, que está desde 2007 y todos los años destaca una obra de un autor español. Aparte de Paco Roca, pues están otros como Miguel Ancho Prado, Alfonso Zapico y bueno, Max, por ejemplo. Paco Roca nació en 1969 y tiene una obra muy prolífica. Estas son algunas de sus novelas. Yo recomiendo de las que vienen aquí, por ejemplo, El invierno del dibujante. El invierno del dibujante relata una historia que ocurrió en la editorial Bruguera en los años 60, porque los dibujantes eran, lo dicho antes, eran asalariados y no se les reconocía la autoría de sus dibujos. Ellos podían estar trabajando y un día se enfadaban o no les pagaban o se iban y otro continuaba. Entonces se hicieron una especie de huelga. Se unieron e hicieron un intento sindical de luchar contra en estos años y durante el franquismo. Y entonces está muy bien narrado y además yo lo he disfrutado mucho porque como era lector de los autores de esa época, he visto a los que me dibujaban a todos los personajes, de los tebeos de mi infancia, pues cómo vivían, cómo trabajaban y cómo era su relación laboral con la editorial. Arrugas se publicó originalmente en Francia. Esto nos ha pasado ya más veces, lo hemos visto antes con Paracuellos. Y en Francia es uno de los países que más dignifica lo que es la narrativa gráfica, lo que son los tebeos, lo que es el cómic. Ellos han apostado desde el principio y son uno de los punteros. Estados Unidos es de los más prolíficos y Japón es el que más publicaciones tiene. Pero en Francia, si una obra tiene calidad, pues la apuestan por ella. Con el éxito que tuvo de público y de crítica, pues entonces se publicó en España y ha sido incluso adaptada al cine como película de dibujos animados. Trata un tema duro, como es la llegada a la vejez y el ambiente de la residencia de ancianos, con una trama que está centrada en el Alzheimer, pero también en la degradación de las facultades físicas y también un poco en el abandono de los familiares de los ancianos que están en las residencias. Entonces Paco Roca se toma la historia muy en serio. Él no estaba en esa situación familiar con ningún familiar suyo, pero se fue a las residencias, habló con los cuidadores, habló con los ancianos y habló con gente que vivía esta situación, y él rescató un montón de anécdotas y a esas anécdotas las dio una continuidad creando un argumento. A pesar de que el tema pueda resultar un poco duro, un poco en nada, en absoluto es duro, este cómic es un cómic que es entretenido y además está hecho con sentido del humor y con llama a la compasión, pero se lee con agrado, se lee con mucho entretenimiento. Y bueno, el estilo de los dibujos es claro. Aquí vemos a los personajes principales. El protagonista era un ejecutivo de un banco que está ya enfermo de Alzheimer, está perdiendo muchas facultades, entra cuando todavía tiene lucidez y allí va a encontrar con unos amigos, sobre todo uno que es un poco descarado, que es el que le va a meter en los líos. Volvemos a un dibujo muy sencillo, muy esquemático, pero es muy ameno. Ya para acabar, es la penúltima diapositiva, en la última pone fin. Traigo unos ejemplos de lo que últimamente está teniendo más éxito. Igual que en nuestra época se leían tebeos, los tebeos ya no existen,
prácticamente, vamos, no existen, yo que sepa, no. Y ahora lo que tiene auge es lo que se llama la novela gráfica. La novela gráfica son auténticas historias y aquí vemos algunas de las que tengo en mi biblioteca. Por ejemplo, los silencios del azar de Paco Roca, que trata sobre los surcos del azar, perdón, sobre la Segunda Guerra Mundial, el Miguel Ancho Prado y las Meninas, un cómic también. Vamos, estos son cómics que de verdad que tienen la misma calidad que cualquier novela que uno pueda llevarse delante de las manos, delante de los ojos para leer. Son novelas que tienen una estructura narrativa, una agilidad y además tienen la belleza de los dibujos. Hay otros formatos. Siguen existiendo los cómics serializados, de los superhéroes. Aquí no he tratado porque no es un tema que me interese, pero es algo lúdico que tiene también su interés. Y también no podemos dejar de mencionar el manga. Japón es el país que más publica con muchísima diferencia narrativa gráfica. Lo hacen como una cosa de consumo. Sus libros son gordísimos y son muy ágiles. La narración está en secuencias muy cortas, muy seguidas. Y por ejemplo, un japonés que va a coger el metro se compra un tebeo gordísimo, le lee deprisa, cuando sale del metro en media hora, en una hora, la ha leído y le tira a la papelera. Es un producto de consumo que además se ha especializado por temáticas. Hay la temática juvenil, la temática adulta, aventura, la temática de romance, todo tipo de temáticas, pero también hay auténticas novelas gráficas que tienen todo su interés. Y luego están, claro, los formatos digitales que se publican. Bueno, ya la mayoría de los dibujantes ya no dibujan en papel. Mi hija, que he dicho que dibujaba, pues tiene una tableta y tiene una facilidad, aunque luego la textura de los dibujos y su estética puede ser la de la acuarela, la de cualquier medio gráfico, y luego se imprime en libros. Bueno, espero haber suscitado el interés de lo que es esto, y ahora, como todos hemos leído tebeos, si no quisiera acabar sin que nadie diera su opinión o bueno, me comentara los tebeos que le han marcado, porque sería también para mí un éxito decir que bueno, yo no soy el único que lee tebeos, el único tonto que lo lee estando así de adultos, y ya he acabado. Bueno, a ver, pues muchas gracias, vamos a darle un aplauso. Aquí hay una persona que tiene algo que ver conmigo, que en su día era muy aficionada a los cómics, y incluso montó su propio, Fernando, ¿no? Montaste también tu propio club. ¿Con quién era, Fernando? Con Dragon Ball. Yo no sé si he hablado de Dragon Ball. Es que no he hablado de manga, pero bueno, si traigo a mis dos hijos, bueno, el Dragon Ball te cuentan la historia completa. Tienen kilos, un montón de kilos de manga en sus estanterías. Pero ya es un género que a mí ya me ha pillado mayor. Y es un género, y sí que he leído manga, y me gusta y lo defiendo. O sea, que yo no lo descarto, pero lo siento, no soy experto en ello. Yo lo que intento, más que nada, es decir que la narrativa gráfica está ahí, y que no lo penséis que es algo de segundo, es lo que quiero defender, que es algo secundario o algo para niños o algo para que no se puede hacer. Es un lenguaje, y como lenguaje hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Pues entonces empezaste como yo, lo que pasa es que yo empecé en los años 70. Luego hay otro tema que yo creo que también debemos mencionarlo. La última novela de Cristóbal, el título es Operación Chamusquina. Operación Chamusquina. No sé si has pedido algún ejemplar. ¿Has pedido algún ejemplar? Porque había alguien que quería comprar algún ejemplar. En el coche he traído a 4 o 5, sí, ¿verdad? Bueno, si hay alguien que está interesado, que me parece que por ahí hay alguien que está interesado, María Coca me parece, pues bueno, le va a dar oportunidad de comprarle el último libro que ha publicado. Cuenta si quieres en 2 minutos de qué va la trama, si te parece. Bueno, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, de verdad
que los he dejado en el coche y los he traído porque digo, bueno, no puede uno salir también sin ellos. He traído muy poquitos. Operación Chamusquina es un libro muy ligero, es una novela negra, una novela policíaca ambientada en Ávila y que tiene un ingrediente que le es ajeno a las novelas de policíacas, como es el humor. Es una novela de humor, básicamente es una novela de humor, pero no de humor negro. Es humor blanco. El humor negro es humor blanco aplicado a unos, porque son unos detectives un poco ineptos que se atreven a meterse en un embrollo muy gordo para dilucidar si una mujer que apareció muerta pues es verdad que se ha suicidado o que la han matado, que es lo que parece ser. He traído también un par de ejemplares de la anterior, de Lo demás es cosa vana, por si acaso. La otra es una novela, es que son muy distintas. Lo demás es cosa vana, va por su segunda edición y ha sido una novela que ha tenido muchísimo éxito. Es una novela histórica de unos moriscos aulenses que se embarcan en la aventura de Hernán Cortés. Y bueno, hace exactamente 500 años, el 13 de agosto, que fue ayer, de 1521, que se conquistó Tenochtitlán. Entonces, como lo digo por eso, porque es una efeméride, y no tomo partido ni imperialista ni a favor de ninguno de los bandos. Es una novela que trata el tema de la violencia y la trata el tema de la manera más objetiva posible, si se puede tratar de manera objetiva. Y vamos, puedo decir que esa novela, aunque es un tocho gordo, que tiene 700 páginas, hay quien me ha dicho que la ha leído en 2 días. O sea, que es una novela de las que engancha. Y bueno, que nadie se vea comprometido a nada. Yo los tengo ahí en el coche, que ni siquiera los he acercado aquí. Pero hablamos de TVOs, que quería que hable Fernando de TVOs. Bueno, Fernando, pues yo creo que este es el objetivo de nuestro centro de estudios. Apostar por las actividades culturales y luego, por supuesto, también por los estudios que tenemos ahí ya en cartera y que cuando tengamos tiempo, yo creo que para finales de este año, los intentaremos publicar. Ya sabéis que hemos hecho 5 estudios, los tenemos en marcha, no siendo el que encargo de María y me parece que Alfonso, que lo tiene ya a medio terminar. Los demás están hechos y esperemos tenerlos a finales de año en papel. Uno era sobre la toponimia, otro era sobre el localismo, muy interesante, el del catastro de la Ensenada, que le ha hecho ya y está escrito por nuestro amigo gallego Antonio Castro. El de la toponimia le ha hecho Jesús, ¿vale? El de localismo le ha hecho entre Héctor y García y Alberto García. El de los apellidos Arenas soy yo el que le he hecho, y yo creo que están todos prácticamente en marcha. Y a finales de año, si la cosa sigue, no se incrementa el problema de la COVID y tengamos otra historia, ojalá que no, tocaremos madera. Pues bueno, también intentaremos publicar la segunda edición del relato breve, ¿vale? Tenemos libros para vender, los pondremos tanto en el cine como allí en la exposición mañana, en el